Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Lucas y estamos estudiando pasaje por pasaje este Evangelio. Vamos a estar bastante tiempo estudiando el Evangelio de Lucas. No sabemos todavía, van a haber algunas series intermedias en donde vamos a pausar un poco el estudio de Lucas para poder estar estudiando algunos otros pasajes también, pero queremos a profundidad poder estudiar y ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos acerca de Jesús, acerca del Evangelio y también cómo eso se aplica a nuestras vidas. Entonces te voy a invitar que si tienes una Biblia puedas abrirla en Lucas capítulo 1. Empezamos la semana pasada y quiero ponerte un poco en contexto de qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos el anunciamiento de aquel que iba a preparar el camino, aquel que iba a proclamar las buenas nuevas de que el Hijo de Dios venía a la tierra, y algunos lo conocen como Juan el Bautista, pero creo que sería mejor llamarlo como Juan el Bautizador, porque él no pertenecía a ninguna denominación en específico, ¿ok? No habían denominaciones en ese tiempo, no lo podemos llamar bautista, pero él se dedicaba a bautizar a las personas y llamarlas al arrepentimiento. Ahora, Juan todavía en el capítulo 1 no ha nacido. Solamente encontramos el anunciamiento de este que iba a venir a preparar el camino. Y esta carta de Lucas, o el Evangelio de Lucas mejor, es una investigación de un médico llamado Lucas, quien escribió, como vemos en los primeros versículos, a Teófilo, que seguramente era una persona prominente en ese tiempo, gentil, una persona que tenía tal vez mucho dinero y quien patrocinó para que Lucas pueda estar haciendo toda esta investigación exhaustiva acerca de quién es Jesús y acerca de todo el relato de lo que nosotros hoy podemos tener como uno de los evangelios. Lucas no fue uno de los apóstoles, sin embargo Lucas fue una de las personas que junto con los apóstoles caminó y escuchó acerca de todo lo que Jesús había hecho. Entonces en este evangelio de Lucas encontramos a partir del versículo 26 el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. La semana pasada vimos el anunciamiento del nacimiento de Juan. Esta semana vamos a ver el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y quiero que sepas algo, y quiero, tal vez no es el tema de mi predicación en esta mañana, no es el título de mi predicación en esta mañana, pero quiero que sepas que tu vida hoy, cuando salgas de este lugar, no puede ser la misma. Porque cuando leemos el anunciamiento de Jesús, vemos que algo sucedió increíble en la vida de las personas que fueron partícipes del anunciamiento de Jesús. Tu vida nunca será la misma. Y cada vez que leemos este pasaje, cada vez que abrimos nuestras Biblias y leemos acerca del nacimiento de Jesús, algo se tiene que mover en nosotros. Realmente nuestras pasiones tienen que ser cambiadas por una pasión acerca de Jesucristo. Porque este hecho que sucedió hace un poco más de 2000 años atrás cambió por completo no solamente la historia en un antes y después de Cristo, sino que ha cambiado por completo nuestras vidas. La venida de Jesús, la venida de este gran rey, definitivamente tiene que cambiar nuestras vidas por completo. Entonces quiero invitarte a que leamos juntos Lucas capítulo 1 y voy a darle lectura al versículo 26 al 56. Es un pasaje largo, lo vamos a dividir en 3, pero vamos a darle lectura a este pasaje y te quiero invitar a que sigas la lectura ahí en tu Biblia. Voy a leer de la Reina Valera a partir del versículo 26 y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y encontramos el cántico de María, algo conocido también como el Magnificat, que es una alabanza, un cántico que María en este momento levanta, reconociendo quién es Dios. Y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Ahora, este pasaje es increíble. Es increíble porque encontramos en este pasaje el anunciamiento del nacimiento de Jesús, pero al mismo tiempo encontramos la reacción de María y la reacción de Elizabeth ante la realidad y la verdad de que el Hijo de Dios, el Salvador de Israel, estaba viniendo a nacer para poder traer la salvación que este pueblo tanto anhelaba, tanto esperaba. Y cuando María dice que recibe al ángel Gabriel, en el versículo 26 dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y dice a una virgen, a una virgen. Ahora, yo no sé si alguna vez has visto un retrato. Muchos pintores influenciados tal vez por la iglesia católica, la iglesia tradicional, han hecho pinturas o retratos acerca de María. Y generalmente muchas de estas pinturas van a presentar a María tal vez como a los 25 o 30 años en sus brazos sosteniendo a Jesús. Ahora, quiero que sepas que según el relato histórico y según la investigación de muchos teólogos, María en este momento no tenía aproximadamente 30 años. María estaba desposada con José y dice la Biblia que era virgen. Ahora, tenemos que entender el contexto y tenemos que entender la historia de este pueblo para darnos cuenta de que María tenía aproximadamente entre 13 y 16 años. María era una adolescente. María no era una mujer madura. María era una mujer que en ese tiempo, a los 12 o 13 años, los padres daban en matrimonio a sus hijas para que entonces sus hijas pudieran casarse con un hombre, con un joven que aproximadamente también tenía entre 13 y 16 años. Entonces quiero que veas el contexto y veas el valor histórico que tiene esto. Algunos que estén en este lugar entre 13 y 16 años, ¿sí?
¿Se imaginan en este momento de sus vidas estar desposadas para matrimonio? Ahora, sus papás menos, ¿no? Aquí estoy viendo a Ana y dice, no, por favor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ahora, imagínate a María entre 13 y 16 años recibiendo al ángel Gabriel. Ahora, no era cualquier ángel. La Biblia menciona los nombres de algunos ángeles, en especial el ángel Gabriel, que es quien anunció el nacimiento tanto de Juan como de Jesús, pero no era cualquier ángel, era un mensajero de Dios. Y este ángel se presenta delante de María, un adolescente, para anunciarle que Jesús venía a nacer a este mundo y ella estaba siendo elegida por Dios para ser quien iba a llevar en su vientre al Salvador del mundo. Entre los 3 y los 16 años. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque quiero que entiendas el valor que tenía en el contexto en ese momento en el cual Jesús estaba naciendo. Un adolescente de 13 a 16 años que de repente iba a tener que decirle a su prometido de entre 13 y 16 años, quienes tal vez habían estado prometidos ya por un tiempo, tal vez 6 meses a un año, y le iba a decir, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y no estoy embarazada de cualquiera, estoy embarazada del Espíritu Santo de Dios, quien me llenó y ahora voy a ser la madre del Hijo de Dios. Difícil de creer. Y María se encuentra en esta situación. Ahora, me encanta que podamos ver en detalle, porque Lucas es muy detallista, porque Lucas era un médico, era una persona, si alguien podía dar evidencia acerca de que María realmente había concebido por el Espíritu Santo, era Lucas. Porque él tenía todo el conocimiento médico como para realmente investigar y saber si esta adolescente realmente era virgen. Y realmente no había conocido a un hombre y realmente había concebido por el poder del Espíritu Santo aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Y entonces Lucas comienza describiendo acá y dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, María era virgen porque no había conocido hombre. Sin embargo, hay muchas tal vez enseñanzas acerca de María que se han enseñado con el afán de exaltar a María tal vez al mismo nivel de Dios, donde inclusive la iglesia tradicional enseña de que María fue concebida sin pecado, o sea que la mamá de María también había sido llena del Espíritu Santo y María había nacido sin pecado. Pero ahora quiero que veamos en el pasaje, porque vamos a ver que María definitivamente no se sentía de esa misma manera. Mira lo que dice: que entrando el ángel en donde ella estaba le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en la salutación el ángel ya está presentándole a María que la gracia de Dios se estaba manifestando para con ella. Y no sé si sabes, pero la palabra gracia significa un favor no merecido. María no era merecedora de recibir el regalo o la gracia, el favor de Dios en este momento de parte del ángel. Y fíjate lo que dice después. Dice que ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado de nuevo gracia delante de Dios. Has recibido un favor que no mereces delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará a Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, la respuesta de María fue muy diferente a la respuesta que vemos en versículos anteriores acerca del anunciamiento de Juan, de aquel que iba a ser el padre de Juan.
porque lo que había en él era incredulidad. Pero lo que había en María en este momento no era incredulidad, porque María no confiaba en que Dios tenía la capacidad o el poder para hacer lo que le estaba diciendo el ángel que él haría, pero María tenía dudas. Ahora quiero que nos identifiquemos con María, porque estoy seguro que tanto tú como yo, cuando escuchamos acerca de la gracia de Dios para nuestras vidas, seguramente en algún momento en esa predicación del evangelio te vinieron dudas y dijiste: ¿cómo es posible que yo pueda recibir nueva vida en Cristo Jesús solamente por medio de la fe? Y quiero que veas esto, porque definitivamente cuando María estaba recibiendo el anunciamiento de la salvación en Cristo Jesús, María tenía dudas. María no sabía cómo era que esto iba a suceder, acerca de que ella iba a concebir al Hijo de Dios. O sea, ¿cómo es posible que ella iba a tener a este hijo que iba a llamarse Jesús? Que Jesús significa que la salvación ha venido a Israel. Y fíjate que le dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Pero el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿hijo de quién? Aquel que iba a nacer del vientre de María no iba a ser conocido como el Hijo de María, sino como el Hijo de quién? El Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios estaba siendo anunciado que iba a nacer de una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que estaba recibiendo la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios, para, llena del Espíritu Santo, poder dar a luz al Hijo de Dios, el Salvador. Y fíjate, me encanta este pasaje, cómo lo describe, porque el versículo 32, este que llamará su nombre Jesús, dice: será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Fíjate, está reconociendo su grandeza, está reconociendo su lugar, está reconociendo su reinado. Y dice: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Está describiendo su eternidad. El Hijo de Dios estaba por nacer, María estaba recibiendo, y ante el asombro de la gracia de Dios manifestada ante María, fíjate cuál es su reacción. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ante la manifestación de la gracia de Dios, ante el asombro de María de ver la gracia de Dios manifestada en ella, María respondió en fe. En fe, María en ese momento cree en que Dios tenía la capacidad y el poder de, por medio de ella, traer a este mundo a aquel que iba a ser el Salvador. Ahora, María en ese momento creyó en lo que Dios estaba diciendo que iba a suceder. Y quiero que te des cuenta de las implicaciones que esto también iba a tener para María. Porque María, a partir de este momento, ya no iba a ser conocida como la Virgen, porque María había tenido a un hijo. Y si este hijo no era de José, entonces iba a venir la interrogante: ¿de quién es el hijo? Y María estuvo dispuesta a creer en Dios y tuvo fe en Dios, en que Él, aunque todos los demás juzgaran, criticaran, la llamaran por nombres, porque aún mismo a Jesús, después más adelante, encontramos que algunos líderes religiosos le decían: nosotros sabemos quién es nuestro padre, ¿y tú? Como diciendo: tu mamá no te tuvo de José. Sin embargo, María estuvo dispuesta a creer en Dios y poner su fe en que para Dios no hay nada imposible. Y porque para Dios no hay nada imposible, el evangelio ilustrado en esta historia nos hace darnos cuenta cómo ni tú ni yo podíamos ser salvos
por nada que nosotros pudiéramos haber hecho, sino solamente por fe en quién, en el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Todopoderoso, a quien Dios por su gracia permitió que María llevara en su vientre. Y por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en aquel que manifestó su gracia al morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, por fe en el Hijo de Dios, nuestros pecados pueden ser perdonados. Nuestras almas pueden ser rescatadas de la condenación que el pecado había traído a nuestras vidas por pura gracia. Ante la gracia de Dios y ante el asombro de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestra respuesta tiene que ser tener fe, creer en que el Hijo de Dios es el Salvador del mundo, creer que el Hijo de Dios es quien nació, murió y resucitó para darnos vida eterna. Pero después en el versículo 39 la historia continúa y fíjate que dice que en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, María, después de haberse enterado que iba a nacer en ella o iba a ser formado en ella el Hijo de Dios, lo primero que hace es salir a ver a su prima Elizabeth, a quien ella había escuchado que también había concebido y que iba a tener un hijo. Ahora, cuando dice aquí que María va a esta ciudad en la montaña en Judá, se cree que aproximadamente era una ciudad que estaba a unos 150, entre 150 y 200 kilómetros. Un adolescente de entre 13 y 16 años yendo a visitar a su prima. La Biblia no nos dice si iba sola o acompañada, pero el relato nos dice que ella llega y presenta 3 personajes en ese lugar: María, Zacarías y Elizabeth. Y ella va a hablar con Elizabeth. Y cuando dice que va a hablar con Elizabeth, fíjate que entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Zacarías estaba mudo, por cierto. Zacarías había quedado mudo y entonces a lo mejor llega, entra María y dice: hola, ¿cómo están? Zacarías nada más saluda. Elizabeth dice que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y quiero que aquí veas algo bien increíble que nos muestra este pasaje. María reconoció que el Salvador era el Hijo de Dios, tuvo fe en lo que Dios le estaba anunciando por medio del ángel Gabriel. Pero en este momento, cuando Elizabeth escucha que María llega a su casa, dice que llena del Espíritu Santo, declara algo que es importantísimo. Ella dice: ¿quién soy yo? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi, ¿qué dice? Señor, venga a mí? Y si no es por la obra del Espíritu Santo, nadie puede llamar Señor a Jesucristo nuestro Salvador. Y Elizabeth en ese momento declaró con su boca que Jesús es Señor, y dice que ella declara que Jesús es Señor y ella se siente al mismo tiempo recibiendo la misma gracia que María había recibido, porque ella no se sentía merecedora a causa de la visita de María y a causa de la visita del Hijo de Dios. Y dice que no solamente ella, sino que también el mismo bebé, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre, Juan el Bautista reconoce quién estaba en ese lugar. Y dice que cuando reconoce quién es ese lugar, dice: salta de alegría. Versículo 44 dice: porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y fíjate: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.
Y aquí Elizabeth no solamente se dio cuenta de cómo la promesa que Dios había hecho a ella, de que ella iba a concebir en su vientre, iba a tener un hijo, era verdadera, sino de que la promesa de que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había venido ahora a este mundo. Y entonces ella se dio cuenta de que había creído en el único Dios vivo y verdadero que siempre cumple sus promesas. Hay una realidad. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, en el Espíritu Santo también tenemos la capacidad de creer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y hago esta diferencia porque muchas veces podemos llegar a creer que Cristo salva, pero para poder realmente creer que Cristo salva, necesitamos entender que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Cristo es ¿qué? Señor. Y María, tanto María se había puesto, porque dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, pero fíjate que como dice la primera parte, dice, he aquí la sierva de quién, del Señor. María había reconocido el señorío de Cristo. Elizabeth había reconocido el señorío de Cristo. Y ante todo lo que estaba sucediendo contextualmente, históricamente, en esta situación, María entonces levanta una alabanza y una adoración a Dios. Ahora, quiero que nos pongamos de nuevo por un momento en el calzado de María. Porque María en este momento, las circunstancias y las situaciones que se venían iban a ser muy complejas, muy complicadas. Y ahora, ¿cómo le dijo a José? Y ahora, ¿cómo le digo a mis padres? Y ahora, ¿qué es lo que la gente de mi pequeño pueblo? Porque ese pueblo, Nazaret, de donde era María, no era un pueblo muy grande, era un pueblo de aproximadamente entre 100 y 200 personas. Los pueblos pequeños, todos los chismes corren muy rápido. Y ante toda esta realidad, vemos a María preocupada, vemos a María atribulada, vemos a María tal vez diciendo, ¿y ahora cómo Dios va a hacer lo que prometió que va a hacer? No. Fíjate lo que dice el texto bíblico. Entonces María dijo, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Dice eso? Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y fíjate, comienza reconociendo que Dios es Señor. Versículo 47 también dice que Dios es Salvador. 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María reconoce que Dios es un Dios de gracia. Versículo 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Reconoce que Dios es santo y poderoso. Versículo 50 dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Dios es misericordioso. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Reconoce que Dios es soberano. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Reconoce que Dios es proveedor. Dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Reconoce que Dios es fiel, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Reconoce que Dios es eterno. Ahora, perdón, pero María no era una teóloga como para en ese momento escribir una alabanza con 9 de los atributos de Dios que reconocen quién es Dios. ¿Cómo fue que María logró escribir esto? Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros nos demos cuenta que María estaba llena del Espíritu Santo, que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, que Juan el Bautista desde el vientre de su madre, porque él había sido escogido por Dios, estaba lleno del Espíritu Santo? Porque la historia no se trata acerca de María, no se trata acerca de Elizabeth, no se trata acerca de Juan el que bautizaba, se trata acerca de Jesucristo.
Y el Espíritu Santo había venido para darles testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que ellos pudieran dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por eso tan importante, porque años después el Espíritu Santo viene y se derrama sobre cada uno de estos discípulos de Jesucristo que estaban en ese aposento alto, rogando porque viniera el Espíritu Santo, el Consolador, para que entonces ellos también pudieran dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque la historia del nacimiento de Jesús se trata acerca de que el Hijo de Dios, siendo nosotros pecadores, vino a este mundo, nació de una mujer virgen para que se cumpliera lo que había sido profetizado en Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros que vino a este mundo para establecer un reino que no tiene fin, porque desde la eternidad y hasta la eternidad Jesús es Rey. Y ese mensaje del Evangelio de Jesucristo, donde siendo nosotros pecadores, Cristo, por medio de la fe, nos ofrece salvación por gracia, para que nosotros podamos recibir esa salvación. Y entonces en esa salvación recibir a su Espíritu Santo, quien el Espíritu Santo nos permite dar a conocer que Jesucristo es quien es Dios, es el Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Reconocer que Jesucristo es Rey. Sabes, estas semanas previas a la Navidad nos estamos apurando en el estudio del Evangelio de Lucas para poder llegar a ese momento glorioso del nacimiento de Jesucristo. Pero la realidad es que queremos que de este lugar tú salgas, así como nosotros, a leer este pasaje, primero asombrados por la gracia de Dios manifiesta en Cristo Jesús. Y ante el asombro de su gracia, podemos responder en fe, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Y si parecía imposible que tú y yo, pecadores, podamos ser salvos solamente por medio de la fe, es por medio del Espíritu Santo que se nos da la capacidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino también al mismo tiempo proclamar que solo Cristo salva. Y ante el asombro de su gracia, ante el amor manifestado por el Hijo de Dios, por Dios mismo y por su Espíritu Santo, no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que en amor reconocer quién es Jesús, el Hijo de Dios. Él es Dios. Y entonces adorarle por quien Él es, el Hijo del Altísimo, el Dios Todopoderoso, aquel que vino para sentarse en el trono de David su padre, aquel que es digno de toda la gloria, de todo el honor, porque Él es fiel para siempre. Entonces quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte a que en esta reflexión de quién es Jesús, en esta reflexión de lo que Jesús manifestó a María, su gracia, de lo que Jesús manifestó a Elizabeth, su gracia, quiero que reflexiones en lo que Jesús ha manifestado también para contigo, su gracia. Y ante el asombro de su gracia, si tú aún no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero invitarte a que respondas en fe, a que creas que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el cumplimiento de la promesa, que Jesús es el Salvador. Y sabes, es importante recordarnos constantemente el Evangelio, porque el Evangelio no se trata acerca de nosotros, no se trata acerca de María, no se trata acerca de todos los acontecimientos históricos que se dieron. El Evangelio se trata acerca de Jesús.
La Navidad se trata acerca de Jesús. Y que juntos podamos asombrarnos ante su gracia, ante su amor, ante su misericordia. Y podamos no solamente creer en el nacimiento del Hijo de Dios, sino rendirnos y adorar ante el señorío de nuestro Salvador, sabiendo que Él es digno. Él es digno de toda la adoración, porque por gracia somos salvos